Bueno, para hablar del Coliseo Cubierto Parmenio Cárdenas, nos tenemos que remontar a la época en que el Banco de la República, Concesión Salinas, destinó ese terreno para que una entidad de origen cívico de la ciudad pudiera desarrollar allí una obra en beneficio de la ciudad. Por los años 60 apareció la Fundación Nacional Zipaquirá, compuesta por ilustres zipaquireños que pertenecían al Club Zipa, a la Academia de Historia, al Centro de Historia, personalidades prestantes de la ciudad, ilustres, arquitectos, ingenieros, abogados, y todos ellos componían la Fundación Nacional Zipaquirá. Fue así como constituida una vez esta entidad. Ellos lograron que les entregara el Banco de la República con el fin de promover el turismo de la ciudad, el horno donde actualmente funciona el restaurante Funzipa. Y efectivamente el Banco de la República le entregó a la Fundación Nacional ese horno en calidad de arrendamiento. Se lo arrendó, me parece que fueron por 800 pesos inicialmente. Posteriormente ese contrato de arrendamiento se elevó a escritura pública como contrato de arrendamiento. Los tiempos fueron pasando, el arriendo fue subiendo, pero también consideró el Banco de la República que la Fundación Nacional Zipaquirá, con el auspicio de sus miembros y con la influencia que ellos mismos tenían en el gobierno departamental y el gobierno nacional, podían lograr obtener recursos para hacer una gran obra de Zipaquirá. Entonces les dieron en un lote de terreno del barrio Julio Caro, que estaba vacío, donde realmente ahí se hacía, eventos sociales muy de vez en cuando. Acá, por ejemplo, los bazares se hacían en ese sitio. Se utilizaba muchísimo el Teatro Barrio Julio Caro, y el Teatro del Barrio Julio Caro, ese era el atrio del teatro. Entonces el Banco de la República le dijo: si ustedes quieren, construyan acá la obra que quieren. Y efectivamente, por intermedio del senador Alfonso Angarita Baracaldo, en esa época, se lograron obtener algunos recursos para la construcción de un coliseo cubierto en Zipaquirá. Así se hizo la primera parte del coliseo. Se buscaron los diseños de un arquitecto, de un ingeniero zipaquireño que había participado en la construcción del Estadio del Campín de Bogotá, el ingeniero Jorge Alvarado, y con él se adelantó la obra del Coliseo Cubierto. Fueron muchas etapas las que se llevaron a efecto para que ese coliseo tuviera ese feliz término. Antes de la bonanza, donde se puede decir que el coliseo estaba en todo su auge, se pensó en un magnífico coliseo, pero como todos los coliseos empezó a presentar grandes fallas, y la gran falla que presentó ya una vez hecho fue la acústica. Pero el coliseo estaba dotado con las necesidades que exigía un inmueble de esta naturaleza. Tenía sus instalaciones hidráulicas para bomberos de emergencia, sus instalaciones sanitarias, sus instalaciones eléctricas, su escenario, su sótano, tenía todo, sus bodegas, sus locales. Y lo pensaron muy bien, y el coliseo inicialmente quedó catalogado dentro de los 4 mejores coliseos del país. La Fundación Nacional Zipaquirá consideró entonces que debía ponérsele el nombre de bautizarse ese coliseo, no solamente el Coliseo Cubierto de Funzipa, que se llamaba, sino el Coliseo Cubierto de Funzipa de Zipaquirá, pero ponerle un nombre. Y entonces se le puso el nombre de un ilustre zipaquireño que había sido gobernador del departamento, el doctor Parmenio Cárdenas. Y desde ese momento quedó Coliseo Cubierto Parmenio Cárdenas. La fundación, por los años de 1970, 75,
siguió haciéndole algunas adecuaciones a ese coliseo y consideró que ya eso era, pues se le salía de las manos manejar el restaurante Funzipa y el coliseo de Funzipa. Se le llamaba así porque juntos eran administrados por la Fundación Nacional Zipaquirá. El restaurante, curiosamente, lo manejaban los mismos socios de Funzipa con sus señoras. Entonces les dio por montar un restaurante, pero no, tenían la buena voluntad, pero no sabían nada de gastronomía, ni de cortes de carnes, ni nada de esas cosas. Y así resolvieron más bien arrendárselo posteriormente a la organización hotelera Germán Morales e Hijos. Y empezó a crecerse el coliseo de tal manera que Funzipa dijo, no, nosotros no somos capaces de manejar esto, entonces hagamos algún convenio con el municipio para que el municipio, que es el que más lo utiliza, se quede con el coliseo y lo administre y nos responda a nosotros porque nosotros somos los que lo hemos construido. Pero empezó la disputa de los dineros, de dónde habían salido. Y como eran dineros públicos, entonces pues todos tenían iguales derechos, ¿sí? Los dineros que había conseguido el senador Alfonso Angarita Baracaldo, los que se conseguía por intermedio del Senado de la República, cuando se hacían los auxilios, los que se conseguía por intermedio de la gobernación del departamento, porque los gobernadores eran, entre otras cosas, esos casi se puede decir que eran puestos a dedo. Entonces, pues ahí tenía mucha incidencia el senador y de ahí también se sacaban recursos para el coliseo. Entonces dijeron, no, pues la misma cosa que lo maneje Funzipa, que lo maneje, y todavía a hoy, al año 2016, todavía estamos en ese tejemaneje, de que no se sabe quién lo debe manejar. Pero posteriormente, en esa época, el Banco de la República era el poseedor de todos los bienes de Salinas y del terreno. Y posteriormente el Banco de la República dejó la concesión y le entregó eso al Instituto de Fomento Industrial. Y entonces el Instituto de Fomento Industrial quedó todos con el poseedor de todos los inmuebles que tenía el Banco de la República. Entre ellos ese sitio del barrio Julio Caro, porque todo el barrio pertenecía al IFI. Y en el gobierno del señor Jorge Enrique González Garnica se logró que el IFI le entregara el barrio al municipio de Zipaquirá y efectivamente se lo entregó. Entonces ya el municipio de Zipaquirá se hizo cargo del barrio Julio Caro, pero dentro del barrio estaba el terreno del coliseo cubierto y el terreno como tal es de propiedad, era de propiedad del Banco de la República, después pasó a ser de propiedad del IFI y ahora es de propiedad del municipio, con la circunstancia de que la Fundación Nacional Zipaquirá construyó sobre un bien que no le pertenece. Simplemente era prestado y ahorita están en que el terreno es mío y que el edificio es mío y que entonces que cómo arreglamos esto y empezó la disputa del bien entre el municipio de Zipaquirá y la Fundación Nacional Zipaquirá. Esto no se ha podido solucionar y se han hecho muchísimos ensayos. Los mismos miembros de Funzipa, ya aburridos porque el manejo del coliseo es monstruoso, consideraron que lo mejor era sacarlo en concesión. Y se hizo un ensayo en la administración del doctor Marco Tulio Sánchez o el doctor, tal vez del doctor Jorge Enrique González, para que el municipio administrara el coliseo. Y efectivamente el municipio lo empezó a administrar con la mala suerte de que la dotación del coliseo empezó a desaparecer y se empezó a desvalijar el coliseo. Hoy en día el coliseo ya no cuenta con los mismos implementos que contaba hace algunos años cuando lo tenía en sus años dorados la Fundación Nacional Zipaquirá. Ya, por ejemplo, la parte hidráulica ya no le funciona, la parte eléctrica sigue en malas condiciones, debajo del coliseo hay unos tanques, esos tanques se suponía que era para suministrarle no solamente agua al coliseo, sino también agua a la ciudad de Zipaquirá cuando lo necesitara, y de allí tomaba parte del líquido los bomberos cuando necesitaban agua en Zipaquirá. Eso no se volvió a utilizar porque el tanque por debajo se derrumbó. Entonces hay muchos aspectos que hacen del coliseo un manejo imposible.
Posteriormente lo sacaron en concesión a una organización que se llama la Organización Kira, en manos de un exalcalde de Zipaquirá, Enrique Triviño. Esta organización lo manejó un tiempo, pero resolvió más bien entregárselo a la Fundación Nacional nuevamente, y hoy en día la Fundación Nacional nuevamente lo tiene al servicio de la comunidad, pero ya no en las mismas condiciones. Lo que sucede con este coliseo es que han pasado los años y el manejo se vuelve complicado, porque es mucho el gasto de la luz, es mucho el mantenimiento, y todo el mundo queremos utilizar el coliseo, pero no reconocemos los gastos que esto demanda. Por ejemplo, el mantenimiento antes, en y después del evento, los gastos de aseo, los gastos de agua, los gastos de la luz, y los recibos pues sí llegan periódicamente en su momento con unas sumas bastante exorbitantes, de las cuales la Fundación Nacional Zipaquirá no está exenta de cancelar a las empresas municipales como la de Acueducto, Aseo y Alcantarillado, como a la empresa de energía eléctrica, que es la que presta el servicio de alumbrado. Allí es el coliseo prácticamente, todo el mundo lo quiere, y lo quiere a un precio cómodo, pero la verdad no se puede contar con el precio cómodo, porque hay que tener en cuenta todos estos gastos. Hoy en día la Fundación Nacional Zipaquirá pues está haciendo esfuerzos exorbitantes para poder manejar el coliseo, y no ha podido, puesto que los eventos que allí se programan son de gran envergadura. Por ejemplo, la logística de una traída de un artista de fama como Silvestre Dangond vale muchos millones de pesos, y se hace la convocatoria para la presentación del artista, y en el momento llegan 50, 100 personas que no representan ni una mínima parte de la cuota inicial que tocara poner para eso. Entonces ahí tenemos el gran problema, y con todo sucede la misma cosa. El coliseo fue hecho para eventos deportivos y eventos culturales. Nadie tiene conocimiento lo valioso que es la cultura, ¿sí? Pero el evento del coliseo en la parte deportiva también exige ciertas dotaciones. El coliseo está dotado, por ejemplo, de canchas electrónicas de básquetbol, está dotado de canchas de básquetbol, tiene su pista de madera, pero creo que ya está en malas condiciones, y no por el uso, sino como no se usa, por el desuso, o no por el mal uso, sino por el desuso. Es triste saber que esto le sucede a un municipio como Zipaquirá, que es un municipio cultural, deportivo, turístico, pero que allí donde se pueden hacer esa clase de eventos, pues lamentablemente no se puedan realizar, debido a que los costos son supremamente altos. Hoy en día el coliseo, creo que la mejor forma sería que lo administrara, digo yo, la Junta de Deportes de Zipaquirá, como entidad adscrita al municipio de Zipaquirá, pero totalmente independiente, para que se volviera el coliseo a la prístina destinación a la que fue construido. Es una obra arquitectónica maravillosa, pero como lo decía anteriormente, sufre del mal del cual todos los coliseos poseen, la acústica. Entonces allí, por muy buen equipo de sonido que se meta, la acústica es muy mala. Es mejor sin sonido, al grito entero, se oye más. El eco retumba, pero porque no, el sistema acústico podría ser más costoso todavía, y tocaría incurrir en unos gastos que no van a ser representativos posteriormente. En cuanto a los servicios públicos, efectivamente, pues a un bien de interés cultural y municipal de orden público como lo es el coliseo, pues cortarle los servicios públicos es un poco complicado. Sin embargo, pues las entidades han tenido que recurrir, por el valor de la deuda, a no perder lo que les corresponde por el préstamo del servicio. Así la empresa de energía DEVA, por ejemplo, por
por poner un ejemplo, 1.000.000 de pesos le llevan a la empresa de energía. La empresa de energía trata de salvar su 1.000.000 de pesos, pero ese 1.000.000 de pesos con los respectivos intereses, con los cortes, con los recargas que tiene que ver. Eso se ha ido acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, y la fundación no tiene de dónde pagar, porque es que el Coliseo no produce. Produce dolores de cabeza, no produce plata para pagar todas esas deudas. El Coliseo, si fuera por utilizarlo, se podría utilizar todos los días, pero los costos de mantenimiento son altos. En segundo lugar, con la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, son las mismas cosas, pero ellos se abstienen, por ejemplo, de prestar el servicio de mantenimiento dentro del Coliseo, porque es que como es un bien del Estado, en lo particular ellos no se pueden meter, porque si no incurrirían en una sanción penal, disciplinaria, porque ellos la plata de lo público no lo pueden meter en lo particular. Y eso está entre su merced y mi señora, porque la Fundación Nacional Zipaquirá, a pesar de que fue hecha con dineros públicos, la tiene el Coliseo, la tiene la Fundación Nacional Zipaquirá, que es una entidad de carácter privado, pero está construida sobre un terreno que es de carácter público, porque ese pertenece al municipio de Zipaquirá. La propiedad hasta ahora es que se descubre que le dijeron, construya ahí, que eso no hay ningún problema. Y eso, pues no hay ningún problema en el momento. Pasan los años y el problema se va acrecentando, eso es un cáncer. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, y hoy en día uno no tiene cómo remediar esa situación. Pues tal vez la política a nivel nacional ha permitido que esto se haga, y todo es en comodato, o que esa es la cesión que se hace de la urbanización para la iglesia, la cesión para los campos deportivos, y ahí se construye. Uno de los grandes ejemplos que nosotros vemos, por ejemplo, es lo que sucedió en el barrio San Pablo, ¿sí? Que la iglesia pues se construyó en una parte del polideportivo, y después la torre se construyó en otra parte que pertenecía al parque, pero que entonces que la juventud ya estaba peleando el espacio que no le correspondía a ellos, y hoy en día, ya que tenemos iglesia muy bonita con un atrio y todo, estamos en ese problema de que eso como que no pertenece a la iglesia, ni que pertenece tampoco a lo que fue construida, porque está construida en diferentes espacios. Se permitió que eso se hiciera y así se está quedando. El problema de las demandas del Coliseo, sí, no solamente eso, sino que hay otras demandas también contra las personas que han utilizado muchas veces el Coliseo y no han pagado porque tampoco tienen de dónde. Entonces quedan empeñadas antes de realizar el evento, y el evento lo programan, le invierten una cantidad de plata y no pueden pagar, mucho menos, no pueden pagar al artista, mucho menos pagar lo que tienen que pagar por el Coliseo, por el alquiler y por el servicio y el personal que contratan, porque ellos contratan personal para el aseo. Aquí estuve, y si no me tocó hacer aseo, ustedes no dejaron, entonces me pagan el día, porque son contratos que se hacen. Y en eso la Fundación ha tenido últimamente muchísimo cuidado, porque de otra manera sería muy difícil poderla poner a funcionar. Ese es un elefante que se está convirtiendo en un monstruo, cada día mucho más crítico para la ciudad de Zipaquirá, porque la ciudad de Zipaquirá no necesita ese Coliseo, necesita más coliseos todavía, no solamente ese, sino ese y otros más. Pero si eso es lo que tenemos con uno, imagínense lo que podríamos tener con más sitios de recreación dentro del municipio. No hay ni cómo construirlos, porque es que nosotros somos indolentes, y fuera de eso, de ser indolentes, nosotros no tenemos el sentido de pertenencia que nos exige la cultura hoy en día y que nos exige nuestro patrimonio y nuestra identidad.